Claro que sí. ¿Qué sucede cuando una versión futura de sí mismo llega a un hombre llamado James, viajando en el tiempo y le pide que cambie el futuro? A través de este encuentro, James podrá mejorar su vida. Nos enteramos de cómo, hace 15 años, James perdió a sus padres en un trágico accidente aéreo, un momento que alteró su vida para siempre. Desde entonces, se ha dedicado obsesivamente a una única misión: descifrar el código de los viajes en el tiempo. James, un científico brillante pero introvertido, pasa casi todas las horas que está despierto en su laboratorio improvisado, escondido en el garaje de la casa que comparte con su hermana, Meredith. Ambos hermanos viven una existencia solitaria, unidos por el dolor compartido por la muerte prematura de sus padres. James conserva sus cenizas cuidadosamente preservadas, un testimonio silencioso de su inquebrantable determinación de deshacer el pasado. La devoción de James por su trabajo deja poco espacio para cualquier otra cosa. Se aísla del mundo, consumido por ecuaciones y experimentos, persiguiendo la débil esperanza de poder reescribir la historia. Su conexión más cercana es Courtney, una colega y amiga que trabaja junto a él en el mismo centro de investigación. Una noche, Courtney visita a James en su casa, preocupada por su ritmo implacable y su deterioro en la salud. «No puedes seguir exigiéndote así», le suplica ella, mirándolo con una mezcla de admiración y frustración. «Has estado trabajando en esto durante tanto tiempo, James. No dejes que te destruya». James, con los ojos inyectados en sangre por las noches de insomnio, desestima su preocupación. «Estoy cerca, Courtney, más cerca que nunca. Puedo sentirlo». Courtney suspira, sabiendo que el trabajo de James es su mundo entero. A pesar de sus sentimientos por él, ella ha aceptado desde hace mucho tiempo que su obsesión deja poco espacio para cualquier otra cosa o persona. Haciendo acopio de coraje, da la noticia: «Vine a decirte que acepté un trabajo en Suiza. Es una mejor oportunidad y me iré en unos días». Sus palabras quedan suspendidas en el aire, pero James apenas reacciona. Sus pensamientos ya están volviendo a sus fórmulas y teorías. Decepcionada pero no sorprendida, Courtney se va, sabiendo que su partida apenas se registrará en su mundo de números y cálculos. Después de que ella se va, James se retira a su laboratorio en el garaje, el único lugar donde se siente vivo. El espacio poco iluminado zumba con la maquinaria y el tenue resplandor de las pantallas de computadora, la culminación de años de esfuerzo incansable. Meredith, preocupada por su hermano pero acostumbrada a su enfoque único, lo deja solo, como siempre lo hace. Meredith le dice a James que finalmente debería olvidarse de la muerte de sus padres y sumergir sus cenizas mañana. Ella le recuerda que han pasado 15 años desde que fallecieron y lo insta a seguir adelante con su vida. Sin embargo, James se niega y se marcha. Después de irse, James reserva un taxi en una cafetería para volver a casa. Se mantiene completamente concentrado en su trabajo, ignorando todo lo que le rodea. Mientras está en el taxi, el conductor intenta iniciar una conversación, diciendo que tiene algo muy importante que decirle a James, pero James, todavía absorto en su trabajo, no responde. De repente, el taxi se detiene en una zona desierta. Confundido, James mira a su alrededor, preguntándose por qué el conductor se detuvo allí. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la ventanilla del coche estaba rota. Se da cuenta de que estaba tan distraído con su trabajo que ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido. Alarmado, James siente que algo anda mal y decide huir del coche. El conductor le grita, diciendo que solo quiere hablar, pero James no lo escucha. Sigue corriendo hasta que descubre que el camino que tiene delante está bloqueado. Antes de que pueda saber qué hacer, el conductor lo alcanza y lo deja inconsciente con un dispositivo de descarga. Cuando James se despierta, se sorprende al encontrarse en su propio laboratorio. Se da cuenta de que está inmovilizado con esposas magnéticas. Frente a él se encuentra el taxista, que le resulta extrañamente familiar. James exige saber quién es, por qué lo dejó inconsciente y cómo terminó nuevamente en su propio laboratorio. El hombre explica con calma que ha viajado en el tiempo y que en realidad es James, una versión mayor de él del futuro. El mayor de los James le cuenta que mañana su jefa, Aidna, anunciará un proyecto importante y James presentará su teoría del viaje en el tiempo, pero advierte al joven James que no vaya al laboratorio ni presente la teoría. Él explica que crear la máquina del tiempo conducirá a una vida de soledad y arrepentimiento. El invento, aunque innovador, arruinará todo para él. Al joven James le resulta difícil creerlo y piensa que debe ser algún tipo de broma o travesura. El anciano, al ver la incredulidad de James, comienza a revelar secretos que solo James podía saber. Habla de cómo James y su hermana, Meredith, todavía llevan las cenizas de sus padres en collares alrededor de sus cuellos. También revela que James ha estado trabajando incansablemente durante 15 años para construir una máquina del tiempo para poder viajar al pasado y salvar a sus padres. Al escuchar estos detalles profundamente personales, James comienza a creer que este hombre podría ser verdaderamente su yo futuro y que debe haber construido con éxito una máquina del tiempo algún día.
Justo cuando James comienza a procesar esta revelación, Meredith llega inesperadamente y acusa al anciano de ser un ladrón. Ella anuncia que ya ha llamado a la policía para ocuparse de él. El anciano escribe rápidamente una dirección y se la entrega a James, diciendo que es crucial. Luego huye antes de que llegue la policía. Cuando la policía llega a la casa de James, lo interrogan sobre el incidente. Para proteger la identidad del anciano, James decide no revelar la verdad. Miente, diciéndoles a los oficiales que el intruso era solo un ladrón y que no hay necesidad de presentar cargos. La policía, sorprendida por la negativa de James a presentar una denuncia, deja sus datos de contacto y le aconseja que llame si cambia de opinión. A la mañana siguiente, James es recogido por su colega, Courtney, de camino al laboratorio. Durante el viaje, Courtney menciona que recibió información sobre un anuncio importante que su jefa, Edna, hará ese día. La mención del anuncio sacude la memoria de James. Esto es exactamente lo que el anciano le advirtió la noche anterior. James está cada vez más convencido de que el anciano realmente era su yo futuro. En el laboratorio, Edna hace el anuncio tal como había dicho el anciano. James se siente abrumado y cuestiona su próximo movimiento. ¿Debería confiarle a Courtney sobre el encuentro con su yo futuro y la inminente invención de la máquina del tiempo? Decide guardar el secreto por ahora. James decide encontrar primero al anciano, aprender más sobre su futuro y centrarse en la posibilidad de salvar a sus padres. James sale del laboratorio y se dirige directamente a la dirección que la versión más antigua de sí mismo le había dado. Cuando llega, inmediatamente bombardea a James del futuro con preguntas. Quiere saber cómo es el futuro, cuándo se construyó la máquina del tiempo y hasta dónde pueden viajar en el tiempo. Al ver el entusiasmo y la confusión en los ojos de su yo más joven, James del futuro le dice que se calme. El mayor James explica que lo más importante que el joven James debe entender es esto: debe dejar de dedicar su vida al proyecto de la máquina del tiempo. Él advierte que James está sacrificando los mejores años de su vida, tiempo que nunca recuperará. James del futuro revela que construyó la máquina del tiempo dentro de 12 años en colaboración con su jefa, Edna. Pero hay un problema: la máquina solo puede enviar a alguien al pasado, no al futuro. Eso significa que James del futuro ahora está atrapado en esta línea de tiempo y no tiene vuelta atrás. El joven James está emocionado creyendo que con la máquina del tiempo finalmente podrá salvar a sus padres. Pero James del futuro niega con la cabeza y explica que esto no es más que una falsa esperanza. Le dice a James que ciertos eventos, como la muerte, son puntos fijos en el tiempo que no se pueden alterar, sin importar cuánto uno lo intente. Para cuando comprendió esta verdad, James del futuro ya había pasado años persiguiendo un objetivo imposible. Había perdido todo en el proceso: a su hermana Meredith, a su amiga Courtney y la vida que una vez tuvo. El James del futuro confiesa que la verdadera razón por la que viajó de regreso fue para evitar que su yo más joven cometiera los mismos errores. Insta al joven James a dejar atrás el pasado, seguir adelante y apreciar el tiempo que tiene con Meredith y Courtney. Si el joven James decide vivir una vida plena en lugar de obsesionarse con la máquina del tiempo, el James del futuro dejará de existir en esta línea de tiempo, porque la máquina del tiempo nunca se construiría. Sin embargo, el joven James todavía se muestra reacio a abandonar su sueño de viajar en el tiempo. Él insiste en que esta vez puede equilibrar su investigación con el cuidado de sus seres queridos. El James del futuro, al ver la determinación de su yo más joven, acepta dejarlo intentarlo, sabiendo que si James realmente prioriza sus relaciones, aún podría cambiar el futuro para mejor. Mientras se separan, James del futuro lleva al joven James al lago donde él y Meredith deben sumergir las cenizas de sus padres. Él espera que este acto simbólico ayude al joven James a seguir adelante, pero el joven James todavía no está emocionalmente preparado y se marcha, llevando consigo el peso de sus sueños y su dolor sin resolver. Más tarde ese día, la hermana de James, Meredith, va sola al lago. Ella se siente herida y decepcionada porque James no se unió a ella. Con el corazón apesadumbrado, sumerge ella sola las cenizas de sus padres, deseando en silencio que su hermano hubiera podido estar allí para compartir el momento. Esa noche, James está con Courtney cuando llega el futuro James, presentándose como el tío de James. El joven James no está contento con esta aparición repentina, pero el futuro James insiste en que solo está allí para ayudar a fortalecer las relaciones de James, particularmente con Courtney. Durante su conversación, James del futuro nota que John James todavía usa el collar que contiene las cenizas de sus padres, y se da cuenta de que no ha dejado atrás el pasado. Para él está claro que James no ha cambiado realmente todavía. Los tres cenan juntos. James del futuro le encanta a Courtney con su conversación relajada y cautivadora, dejando al joven James sorprendido e impresionado. Se pregunta por qué Courtney nunca se ha conectado con él de esta manera. Después de la cena, mientras James del futuro se prepara para irse, el joven James lo detiene y le pregunta cómo fue capaz de formar un vínculo tan fuerte con Courtney, sin esfuerzo, algo que James nunca había logrado hacer.
James del futuro explica que la razón es simple. El joven James siempre ha estado demasiado atrapado en sus propios deseos y ambiciones, descuidando a las personas que lo rodean. Le dice que si no cambia, terminará solo, igual que James del futuro. Le insta a empezar a prestar atención a las personas que se preocupan por él, como Courtney y Meredith, antes de que sea demasiado tarde. Decidido a mejorar, el joven James decide actuar. Se acerca a Courtney y realmente intenta tener una conversación significativa con ella. Para su alivio, Courtney parece abierta al cambio e incluso acepta tener una cita con él al día siguiente. Sintiéndose optimista, el joven James le dice a James del futuro que ya está empezando a cambiar. Está contento con el progreso que está logrando y cree que está en el camino correcto. Sin embargo, James del futuro sigue siendo escéptico. Advierte que el verdadero cambio no consiste en dar pequeños pasos, sino en un cambio profundo de prioridades. Señala que si el joven James realmente estuviera cambiando, el futuro James ya estaría desapareciendo de la línea de tiempo. Al día siguiente, el joven James y el futuro James se reencuentran. Esta vez, James del futuro le enseña a meditar y lo anima a vivir en el presente. Durante su sesión, James del futuro pregunta por qué James no sumergió las cenizas de sus padres con Meredith en el lago el día anterior. James admite que todavía se aferra a la idea de utilizar el viaje en el tiempo para traer de regreso a sus padres. Él insiste en conservar sus cenizas hasta que pueda lograrlo. Al oír esto, James del futuro se muestra visiblemente frustrado. Le recuerda al joven James que ya le explicó que la muerte es un acontecimiento inmutable y que su obsesión por revertirla solo lo llevó a una vida de arrepentimiento y soledad. James del futuro lo insta a dejar atrás el pasado y centrarse en el presente antes de que sea demasiado tarde. Sintiéndose culpable, James luego regresa a casa y se disculpa con Meredith por no haber estado allí con ella en el lago. Promete hacerlo mejor y estar más presente en su relación. Esa noche, James va a un restaurante con Courtney. Decidido a demostrarle que está cambiando, pasa tiempo de calidad con ella, prestándole toda su atención y asegurándole que de ahora en adelante la priorizará tanto a ella como a su trabajo. Courtney está encantada de escuchar esto y su velada va bien. Después de cenar, regresan a la casa de James y los dos comienzan a acercarse más. Sin embargo, justo cuando están a punto de intimar, James de repente recuerda una fórmula relacionada con su investigación. Incapaz de ignorarlo, detiene a Courtney y se apresura a escribirlo. Courtney, sintiéndose herida y enojada porque James todavía prioriza el trabajo sobre ella, incluso en un momento así, sale furiosa de la casa. Al día siguiente, en la oficina, Courtney evita a James, todavía molesta por lo sucedido. James intenta hablar con ella, pero ella se niega a participar. Mientras tanto, James del futuro llega a la oficina y rápidamente se da cuenta de que James, el joven, no ha cambiado realmente. Furioso, declara que ha terminado de intentar ayudar y que la única forma de detener esta obsesión es matar a Edna, su jefe, para asegurarse de que la máquina del tiempo nunca se construya. Presa del pánico, el joven James le ruega al futuro James que no tome una medida tan extrema. Él ruega por una última oportunidad para arreglar todo, prometiendo finalmente hacer cambios reales en su vida. El joven James estaba cansado de tratar con el viejo James, no pudo aceptar todo lo que su yo futuro le había dicho, y decidió tomar el asunto en sus propias manos. Quería construir la máquina del tiempo por su cuenta y salvar a sus padres, sin importar las advertencias. Aunque conocía su futuro y le habían dicho que arruinaría su vida, James estaba decidido a terminar su investigación. Para despejar el camino, James llamó a la policía y denunció que el viejo James era un ladrón que había entrado en su casa. La policía arrestó al viejo James, dejándolo libre para centrarse en su plan. Confiado, habló con su jefa, Edna, y le dijo la verdad, que en el futuro crearían juntos una máquina del tiempo. Sugirió que comenzaran a trabajar en ello ahora. Edna estuvo de acuerdo y decidió anunciar el proyecto al día siguiente. Sintiéndose optimista, James se reunió con Courtney y con entusiasmo le contó que se convertiría en socio del laboratorio. Pero Courtney no estaba impresionada. Ella le dijo a James que nada de esto le importaba porque a él solo le importaba su trabajo y nunca la convirtió en una prioridad. Sus palabras molestaron a James y comenzó a preguntarse si ya estaba cometiendo los mismos errores que su yo futuro. Más tarde, Courtney llamó a James. Ella le dijo que el viejo James la había visitado y le había revelado todo, que él era la versión futura de James y que su obsesión con la máquina del tiempo arruinaría su vida. Desconsolada, Courtney le dijo a James que lo dejaría y se mudaría a Suiza, incapaz de permanecer en una relación en la que se sentía poco importante. Al día siguiente, Edna estaba lista para anunciar el proyecto de la máquina del tiempo, pero cuando el anuncio estaba a punto de suceder, James comenzó a darse cuenta de que su yo futuro había tenido razón todo el tiempo. Necesitaba dejar atrás el pasado y centrarse en las personas de su vida, en lugar de perseguir un sueño imposible. Al darse cuenta de esto, salió corriendo para impedir que Courtney se fuera.
Al mismo tiempo, el viejo James, que había sido liberado por Courtney, llegó al laboratorio. Desesperado por detener el proyecto, intentó atacar a Edna, creyendo que era la única forma de evitar que se construyera la máquina del tiempo. Pero justo cuando estaba a punto de hacerle daño, el viejo James comenzó a desaparecer de la existencia. Se dio cuenta de que el joven James había elegido un camino diferente, cambiando el futuro y borrando al viejo James de la línea de tiempo. Con una sonrisa, el viejo James desapareció, feliz de que su yo más joven hubiera tomado la decisión correcta. Mientras tanto, James sumergió las cenizas de sus padres en el lago, aceptando finalmente su pérdida y decidiendo seguir adelante con su vida. Abandonó el proyecto de la máquina del tiempo y se centró en las relaciones que había descuidado. La historia termina en Suiza, donde James encuentra a Courtney y le pide disculpas sinceramente. Él le dice que a partir de ahora, su tiempo y atención serán suyos y comienzan a reconstruir su relación. La escena final muestra a James y Courtney en un restaurante, felices y disfrutando de su nueva vida. A su alrededor aparecen destellos de versiones alternativas de James y Courtney, insinuando los muchos futuros que podrían haber tenido. La película concluye con una nota esperanzadora y alegre, mientras James elige el amor y la felicidad por sobre el arrepentimiento y la obsesión.